Saludos mis hermanos, quisiera compartir con todos ustedes unas partes del capítulo 52 y 53 del libro de Isaías. Entienda esto, Isaías se escribió 700 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Luego, esta profecía se cumple exactamente durante prácticamente una semana, lo que nosotros llamamos y conocemos como la Semana Santa. Dice Isaías 52, verso 14, dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Escuche bien, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Estos versículos nos hablan acerca de cómo Cristo fue desfigurado totalmente en la cruz del Calvario. Pero en el capítulo 53, verso 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué quiere decir todo esto? Isaías profetizó que Cristo iba a morir en una cruz. Pero la pregunta es, ¿qué pasó en esa cruz? Mucha gente tiene cruces de oro, cruces de madera, cruces de bronce y hacen cruces de toda clase. Mucha gente usa crucifijos. Mucha gente tiene crucifijos en la pared, en la puerta, en el carro, en todo lugar. Pero la pregunta es, ¿usted sabe qué sucedió en esa cruz? ¿Qué fue lo que pasó en esa cruz? Ver a un hombre desangrando, ver a un hombre morir derramando su sangre allí en la cruz del Calvario, hermano, quizás en aquel tiempo fue impresionante. Pero ¿usted cree que solo Jesús había muerto en una cruz? No, miles de hombres ya antes de Jesús habían muerto allí en esas cruces que las usaba Roma para castigar a todos los malhechores y a todos los que se opusieran al gobierno romano. En el caso de Jesús le hicieron dos juicios, uno religioso y otro político, y lo condenaron a morir en esa cruz. Pero la verdad que en el mundo espiritual, aunque estábamos viendo algo físico, si nosotros hubiéramos estado allí, si estábamos viendo algo físico, un hombre con sangre, un hombre sufriendo, un hombre con una corona de espinas, un hombre con clavos, un hombre clamando: ayúdame, Padre, ¿por qué me has desamparado? Físicamente eso estábamos viendo, pero en el mundo espiritual estaban sucediendo cosas increíbles, cosas maravillosas. Por eso Pablo usa en Gálatas capítulo 6, verso 14, dice que él quiere gloriarse en la cruz de Cristo, que él quiere hablar de lo que pasó en esa cruz. Quizás usted por religión o por tradición no sabe ni siquiera qué fue. Cristo murió por mí, Cristo dio su vida por mí, pero voy a decirle unas 7 cositas aproximadamente de lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Número 1, Cristo sustituyó al Cordero de Dios, aquel Cordero que antes mataban para poder llevar los pecados de cada uno de nosotros. Cristo en la cruz del Calvario se hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué? Para ya no ofrecer más animalitos, ya no ofrecer más cosas allí en los altares. Y hay algo impresionante. Número 2, cuando Cristo murió en esa cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Parece casualidad, pero ¿cómo se asombraron los sacerdotes y los líderes religiosos? Pero parece casualidad. Vea esto. Allí en la cruz del Calvario, Cristo está muriendo, derramando su sangre. El Padre, en el mundo espiritual, están sucediendo cosas y el Padre está recibiendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero cualquiera diría, qué casualidad. Muere Cristo y hay un terremoto. Qué casualidad, muere Cristo y hay un eclipse tremendo, se oscurece todo el mundo de entonces.
Qué casualidad, muere Cristo y el terremoto lo que hace es producir que el velo del templo se rasgue de arriba abajo. Ese templo donde todo mundo iba a hacer ritos religiosos. Ese templo donde nadie podía traspasar al velo, al otro lugar. Ese templo donde solo el sumo sacerdote podía entrar cada año allí, no sin sangre. Ahora se estaba rompiendo de arriba a abajo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Cristo en el mundo espiritual estaba entrando hasta el lugar santísimo para presentarse delante del Padre con su propia sangre, ya no con sangre de un cordero, no con sangre de un macho cabrío, sino con su propia sangre rompió el velo que hacía separación entre Dios y el hombre. Ya no hay separación, mi hermano. Por eso, ¿qué pasó en esa cruz? Fíjese que también en esa cruz dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, verso 11, que en la cruz del Calvario, Cristo unió al pueblo judío y al pueblo gentil. Cristo en la cruz del Calvario dice que de ambos pueblos hizo uno solo. Cristo rompió con el racismo en la cruz del Calvario. No hay griego, no hay romano, no hay gentil, no hay judío, no hay chino, no hay blanco, no hay negro. En la cruz del Calvario, Cristo estaba uniendo a todos los pueblos. Por eso tenemos que hablar sobre la cruz de Cristo. ¿Qué más estaba haciendo Cristo en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario, derramando su sangre, dice que nos estaba presentando delante de Dios santos y sin mancha. Es en la cruz del Calvario donde Cristo derrama su sangre para que William sea santo, para que usted sea santa, para que todos seamos santos, pero no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La otra cosa es que dice que en la cruz del Calvario, Cristo anuló el acta de los decretos y leyes que nos condenaban. Un montón de leyes que nos condenaban. Cristo en la cruz del Calvario dice que anulando el acta de los decretos que nos era contrario. Eso es como que un juez haya escrito una acta donde decía: William queda condenado a la vida allá eterna. Él queda en condenación en el infierno. Y resulta que es cierto, porque William pecó, porque William falló, porque William es un gran pecador. Pero de un pronto a otro, Cristo va a decir: es cierto, William es así, pero yo cargué sus pecados en la cruz del Calvario. Y todo lo que diga la ley en contra de William, yo lo clavé en la cruz para llevar los pecados de él. Ok, la otra cosa es que esta me gusta mucho. Dice que Cristo despojó al diablo de sus poderes. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos allí en la cruz. En la cruz, Cristo estaba venciendo al diablo y a todos los demonios. Por eso usted no debe tener miedo, no debe tener temor. Por eso la Biblia dice que Dios nos dio autoridad de echar fuera demonios. Y nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En la cruz del Calvario, Cristo nos dio autoridad y nos dio poder. Por eso usted tiene que tener al diablo bajo la planta de sus pies y no que el enemigo esté todo el tiempo encima de su cabeza, encima de su mente, diciéndole cosas totalmente contrarias. La cruz de Cristo es maravilloso. Y después de la cruz, la otra cosa que la Biblia nos enseña, que es que en la cruz del Calvario, y escuche bien esto, Cristo anuló el sacerdocio y todo culto ceremonial. Todo aquello del Antiguo Testamento de ofrecer sacrificios, de ofrecer corderitos, de que un hombre se tenía que vestir con ropas espléndidas, que un hombre tenía que usar una corona y todo eso, el sacerdocio fue anulado en la cruz del Calvario. Ya no hay más sacerdocio de ese levita, de ese antiguo testamentario, porque en la cruz del Calvario ya Cristo es el sumo sacerdote de nosotros. Y además de eso, dice la Biblia que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para su reino. Ve qué interesante lo que es que sucedió allí en la cruz del Calvario. Y por último, lo último que les voy a decir es que en la cruz del Calvario Cristo nos redimió de la maldición de la ley, según Gálatas capítulo 3,
versículo 13. Ya usted, si su papá era un hombre que nació bajo maldición, si su familia era una familia de maldición, en la cruz del Calvario, Cristo ya nos redimió a nosotros de la maldición. Por eso Dios visitará tu generación, tus generaciones, y las va a bendecir. Eso sí, siempre y cuando usted permanezca en Cristo Jesús. Amigos míos, les he enseñado una parte así por encima para que usted valore qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 10, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es lo que dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído? ¿Quién puede creer? Mira, usted puede ver anuncios de casas y de comidas por la calle, vallas publicitarias, y usted cree ese anuncio, ofertas y todo. Pero ¿quién va a creer que un hombre muriendo en una cruz, allá en una cruz, derramando su sangre, quién va a creer que ahí estaba sucediendo todo eso? Por esto es un asunto de fe, es un asunto de creer. Esto es una revelación de Dios de lo que pasó espiritualmente en la cruz del Calvario. Aprópiese de todas estas cosas que sucedieron en la cruz. Crea en Jesucristo, porque no solo se quedó ahí, también resucitó y se sentó a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué? Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vayamos a la cruz. Ahí en la cruz sucedieron todas estas cosas. Que Dios les bendiga, que tengamos estos días maravillosos y recuerde, voz de júbilo y de salvación ahí en las casas de los justos. Bendiciones a todos.